Continuando con la fisiología de visión, vamos a hablar un poquito de neuronas ganglionares, ¿no? Que lógicamente son importantes porque son las que llevan la información que se procesó en la retina a otros niveles del sistema nervioso central. Las neuronas ganglionares son las pocas que en la retina generan potencial de acción. Vamos a ver que gran parte del procesamiento a nivel de la retina se hace con potenciales electrotónicos. Algunas máquinas descargan potencial de acción, pero sobre todo las que descargan son las neuronas ganglionares, lo que es lógico porque tienen que llevar la información a distancia, ¿no? a través del nervio visual. Una característica importante de las neuronas ganglionares es que tienen campos receptivos circulares. ¿Cómo se define campo receptivo en la retina? Es de una neurona, por ejemplo, una neurona ganglionar, el campo receptivo sería la zona de la retina que estimulada genera un cambio en la actividad de esa neurona ganglionar. También uno puede tomar el campo receptivo de una neurona visual cortical, por ejemplo, que conceptualmente sería lo mismo. Bien, las neuronas ganglionares se caracterizan por tener campos receptivos circulares. No solo eso, sino que son campos receptivos circulares, pero que el centro y la periferia son antagónicos. Es decir, si el centro se estimula con luz, una neurona puede activarse, ¿no? Pero si estimula la periferia, se va a inhibir, genera el efecto opuesto. O sea que son campos receptivos circulares con el centro y la periferia antagónicos, ¿no? Y hay dos grandes tipos de neuronas ganglionares, desde el punto de vista funcional. Una son centro-on, o sea, se activan cuando se activa el centro del campo receptivo. Todas las centro-on son periferia-off, ¿no? O sea, se apagan cuando se estimula la periferia. Y el otro tipo son las centro-off o centro apagado. Si se estimula el centro, se van a apagar, va a disminuir su frecuencia de descarga. O sea que si se estimula la periferia, va a generar el efecto opuesto. Bien, vemos unos ejemplos. Esta neurona sería un centro-on, o sea, campos receptivos circulares y centro y periferia antagónicos. Entonces, ¿qué pasa cuando se estimula el centro del campo, que se muestra acá en amarillo? ¿No? Claramente, cuando se estimula el centro del campo, va a aumentar la frecuencia de descarga, es decir, es centro encendido o centro on. Fíjense en una cosa importante, que las neuronas ganglionares tienen descarga espontánea, ¿no? O sea que la estimulación del centro va a aumentar la frecuencia por encima de la descarga espontánea. Cuando se estimula, como en este caso, la periferia del campo se va a inhibir. Toda centro on es periferia off, ¿no? Cuando se estimula todo el centro, va a tener una gran activación. Cuando se estimula toda la periferia, va a tener una gran inhibición. Y si se estimula todo el campo, va a haber un efecto muy, pero muy leve, ¿tá? O sea que estas neuronas ganglionares son especialistas en detectar diferencias entre el centro y la periferia del campo receptivo. Acá un ejemplo de una centro-off. Se estimula el centro del campo, esta neurona se va a inhibir. Y, lógicamente, las centro-off son periferia on. Se estimula la periferia del campo y se van a activar. Bien, como concepto importante, cada fotorreceptor envía por lo menos una proyección a una ganglionar tipo on y a una ganglionar centro-off. Es decir, el mismo fenómeno, la iluminación de un sector de la retina, va a activar una neurona, la centro-on, y va a inhibir a otra neurona, la centro-off. Es decir, la misma información va por dos canales distintos. Se lleva al sistema nervioso central en dos formas diferentes, lo que va a aumentar la precisión del procesamiento que va a hacer el sistema nervioso central. Bien, o sea, otro nivel había, porque recordemos que la retina es parte del sistema nervioso central. Bien. ¿Cómo se genera ese centro on y ese centro off? Y acá se quiere mostrar un ejemplo. Esto es bastante complejo, así que vamos por partes. Acá se mostraría lo que sería la retina, de neuronas ganglionares centro on y centro off. Sería el centro del campo y la periferia del campo de estas ganglionares. Estos serían bipolares y ganglionares centro-on y estas bipolares y ganglionares centro-off.
Lo primero que se muestra es que el fotorreceptor, estamos hablando de condiciones fotópicas, las condiciones fotópicas las vemos después, que son distintas. En condiciones fotópicas, un cono va a transmitir la información a dos bipolares, a una on y a otra off. La cuestión es que el cono lo que libera es glutamato. Pero la acción de glutamato, como de todo neurotransmisor, va a depender del receptor. Y aquí hay dos grandes tipos de receptores para glutamato, a este nivel. El ya conocido, que ustedes conocen bien, el AMPA-cainato, o sea que el glutamato va a activar ese receptor y va a despolarizar a la neurona, a esa neurona postsináptica. Y el otro receptor de glutamato menos conocido es un tipo de receptores metabotrópicos para el glutamato, en que el glutamato lo que hace es activar este receptor e inhibir, hiperpolarizar a la neurona. Como el glutamato va a generar una inhibición, se dice que esta sinapsis invierte el signo. Ahora vamos a ver bien por qué. Después fíjense en que las bipolares sobre las ganglionares van a liberar glutamato y este glutamato va a actuar sobre el AMPA-cainato, también sobre los NMDA, siempre activando entonces estas neuronas. O sea que la única inversión de signo es a este nivel. Después el signo se conserva. Bien, y vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Cuando se ilumina el centro del campo, se ilumina este fotorreceptor, el fotorreceptor, como ustedes saben, genera un potencial receptorial hiperpolarizante. Bien, o sea que este fotorreceptor está depolarizado en la oscuridad, o sea, continuamente liberando glutamato, está en la oscuridad, pero cuando llega a la luz se va a hiperpolarizar y va a disminuir la liberación de glutamato. O sea que en la oscuridad esta neurona está liberando glutamato, por lo tanto continuamente inhibiendo a esta bipolar. Es decir, cuando viene la luz va a dejar de inhibirla, por lo tanto la va a despolarizar a esta centro on. Y acá viene el por qué le llamamos que esta sinapsis invierte el signo. Porque cuando se ilumina acá, esta se va a hiperpolarizar y esta de acá se va a despolarizar. Por lo tanto, invierte el signo, ¿no? La luz acá hiperpolariza y esta neurona se despolariza. Invierte el signo. En la centro on se invierte el signo. O sea, esta bipolar es una centro on que, como acá el signo se conserva, esta centro on va a activar a una ganglionar centro on, que como ven las ganglionares descargan potenciales de acción, las anteriores no. Y va a aumentar su frecuencia de descarga. Y va a transmitir esta información a otros niveles del sistema nervioso central. O sea que así se genera el centro on. Las centro off, en cambio, están despolarizadas, este fotorreceptor está despolarizado en la oscuridad, está continuamente liberando glutamato, continuamente activando a estas bipolares en la oscuridad. Cuando viene la luz, se hiperpolariza el fotorreceptor y va a hiperpolarizar a la bipolar. Eso, acá se conserva el signo, esta sinapsis conserva el signo. Porque se hiperpolariza el fotorreceptor, se hiperpolariza la neurona bipolar. Y acá siempre se conserva el signo, o sea, se va a hiperpolarizar y va a disminuir la frecuencia de descarga de esta neurona ganglionar. O sea que esto sería entonces lo que pasaría con la bipolar y la ganglionar centro off, centro apagado. Bien. Ahora decíamos que el centro tiene siempre la periferia antagónicas. O sea, las centro on son periferia off y viceversa. ¿Quién lleva el antagonismo de la periferia? La llevan las neuronas horizontales. Acá se muestra claramente que esto sería un cono de la periferia, va a activar a una horizontal y esta horizontal va a inhibir cambiando el signo al cono del centro. O sea que acá lo que hace la periferia es generar un antagonismo, es invertirlo. Vamos a ver un poquito mejor.
Este cono estaría en el centro, este cono estaría en la periferia y se ilumina la periferia. ¿Tá? Se ilumina la periferia. Lógicamente, la luz va a hiperpolarizar el fotorreceptor y esta horizontal se comunica, hace una sinapsis con este fotorreceptor y esta sinapsis conserva el signo, glutamatérgica. Glutamatérgica ampacainato. O sea que cuando se ilumina esta, el fotorreceptor se hiperpolariza y también se va a hiperpolarizar la neurona ganglionar. Ahora, la neurona horizontal. El tema es acá, que otra vez se cambia el signo, porque esta sinapsis entre horizontal y el fotorreceptor es una sinapsis GABAérgica, o sea, inhibitoria. Y fíjense en cuando se hiperpolariza esta horizontal, porque se iluminó la periferia del campo, ¿tá? Cuando se hiperpolariza esta horizontal, va a dejar de liberar GABA, va a dejar de inhibir y por lo tanto este fotorreceptor se va a despolarizar. O sea que en este caso la luz va a despolarizar el cono del centro. La luz en la periferia va a despolarizar el cono del centro. O sea que va a generar un efecto opuesto. Es decir, si la luz acá generaba una activación, esta bipolar sería un centro-on y lógicamente la ganglionar va a ser centro-on. La iluminación de la periferia, como la iluminación de la periferia va a despolarizar el cono del centro, ¿tá? Va a generar un efecto antagónico. Es decir, que si se iluminaba de vuelta el centro, ¿tá? Esta se apagaba, era centro off, la iluminación de la periferia va a activar el centro, ¿tá? O sea, la periferia va a ser on, ¿tá? O sea que esta horizontal lleva el antagonismo de la periferia. Bien. Una cosa importante es que las neuronas ganglionares también tienen otra característica diferencial. Hay dos grandes tipos de neuronas ganglionares, las llamadas M y las llamadas P. Y en la retina comienza la segregación del análisis de la información visual. Las células M tienen campos receptivos grandes, analizan las características groseras del estímulo y son bien importantes para la percepción del movimiento por el campo visual. ¿Tá? Vamos a ver que estas M se conectan con unas tipo M a nivel del tálamo y lo mismo en la corteza. O sea que esta segregación que empieza en la retina se mantiene a otros niveles de la vía. Las neuronas P tienen campos receptivos pequeños, están sobre todo a nivel foveal y parafoveal, son más numerosas y son bien importantes en la percepción del color y la forma. Todas estas, las P y las M, hay centro on y también centro off. Bien. Y otra cosa importante que hace la retina es procesar el color. Y es importante para tener en cuenta que la proyección a la retina de los tres colores primarios, verde, rojo y azul, está proyectando distintos niveles de los tres, se puede generar, uno puede percibir cualquier tipo de color. Por ejemplo, el verde y el rojo proyectados simultáneamente, nosotros eso lo percibimos como color amarillo. Y son tres colores primarios porque hay tres conos especialmente sensibles para esos colores, ¿no? El cono llamado rojo, ¿tá? Está un poquito corrido el rojo, porque se llama igual el cono rojo, el cono verde y el cono azul. Esto en condiciones fotópicas, que son la condición cromática, que uno puede distinguir los colores. En condiciones escotópicas están los bastones, que es lógicamente la rodopsina, ¿tá? Es una sola, por lo tanto en condiciones escotópicas no distinguimos colores, sin condiciones fotópicas, ¿no? Tres tipos de conos y cualquier tipo de luz de cualquier longitud de onda en general va a activar a dos o tres de los conos. Va a activarlos en forma diferencial, va a activar entonces a los conos, o sea, va a modificar el fotopigmento de las conopsinas y activar los conos en forma diferencial. Entonces, a cualquier color, por ejemplo, este color de acá, esta onda de acá, activaría y un poquito este cono, ¿tá? Pero en forma diferente.
Entonces, ¿cómo se piensa que se procesa la información de color? Se piensa que se procesa en forma de oponencia de pares de colores. Y los pares de colores que se oponen son el rojo y el verde. ¿Tá? O sea que habría una oponencia entre el rojo y el verde que daría esto. O sea que habría un canal que transmitiría ¿qué información? Transmitiría la información de cuánto rojo hay en relación al verde. Y otro canal que transmitiría la información de cuánto amarillo, y acuérdense que el amarillo le da el rojo y el verde, hay en relación al azul. ¿Tá? ¿Cuánto amarillo hay en relación al azul? Y así, esto es bien interesante, así se disponen las neuronas ganglionares tipo P. Fíjense. Decíamos que había dos grandes tipos de neuronas, las tipo M, o sea, neuronas ganglionares, ¿no? Las tipo M, que son acromáticas, tienen un campo receptivo más grande, pero los tres tipos de conos van a inervar distintos sectores del campo receptivo. Es decir, no le importa qué conos inervan qué sector del campo receptivo. Por lo tanto, son acromáticas, ¿no? En cambio, las neuronas tipo P se alimentan en forma diferencial, ¿tá? Con distintos conos, la zona del centro que la periferia. O sea que habría neuronas tipo P en que el rojo activaría el centro y el verde inhibiría la periferia. Habría otras, por ejemplo esta, que el rojo inhibiría el centro y el verde estimularía la periferia. O sea que el centro y periferia antagónicas también se disponen con distintos colores, ¿no? O sea, esta neurona ganglionar de alguna forma llevaría la información de cuánto rojo hay en relación al verde. Esta, por ejemplo, de cuánto azul hay en relación al amarillo, ¿no? O sea que las neuronas ganglionares se disponen de tal forma en que pueden distinguir la oponencia entre pares de colores. Bien, y esa información va a seguir siendo procesada a otros niveles del sistema visual. Un comentario final, lo vamos a hacer sobre el sistema escotópico. Las cosas que caracterizan el sistema escotópico, decíamos que los bastones tienen una gran sensibilidad a la luz, ¿no? O sea, actúan solo cuando hay muy poca luz, si no están saturados, y tienen campos receptivos muy grandes, es decir, que muchos bastones van a proyectar sobre sus bipolares y muchos bastones, la información de muchos bastones va a llegar sobre una ganglionar. Fíjense en que los bastones se comunican con sinapsis eléctricas, representadas por esto, por una resistencia, por sinapsis eléctricas con los conos. ¿Tá? O sea que la información de los bastones en condiciones mesópicas, ¿no? Cuando hay relativa poca luz, ¿no? Puede ser transmitida por el sistema de conos, pero cuando hay muy poca luz, estas uniones gap, estas sinapsis eléctricas se entran a cerrar, o sea que va a actuar el sistema puro de los bastones, ¿tá? En condiciones puramente escotópicas. Y este sistema de los bastones está dado por esto. Los bastones se comunican con neuronas bipolares específicas de los bastones, ¿tá? Son neuronas bipolares de los bastones. Y estas se comunican con neuronas amácrinas, ¿tá? También específicas, neuronas amácrinas del sistema de bastones. Y estas amácrinas, fíjense, van a hacer dos tipos de conexiones. Conexiones eléctricas con las ganglionares tipo ON y conexiones inhibitorias con las ganglionares tipo OFF. O sea que cuando viene la luz por acá, va a activar una ganglionar tipo ON y va a inhibir una ganglionar tipo OFF. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que en el sistema escotópico se pierde el antagonismo centro-periferia. O sea que en el sistema escotópico deja de ser importante los contrastes entre el centro y la periferia. El sistema deja de ser detector de contrastes, pero pasa a ser detector de luminosidad. Lo que le importa al sistema escotópico es cuánta luz hay y no la característica del objeto que estamos viendo. Le interesa saber si hay o no un objeto, pero no sus características, los detalles de ese objeto, ¿no? O sea, cuando se estimula con luz se va a activar una y se va a inhibir otra ganglionar. Si la luz en un sector de la retina, en vez de iluminarse,
se oscurece, va a pasar lo contrario, esta se va a activar y esta se va a inhibir. O sea que el sistema pasa a ser de un detector de contraste, que es en el sistema fotópico, a un detector de luminosidad, que eso es la característica del sistema escotópico, del sistema de los bastones. Bien, dejo acá unos conceptos para recordar y para repasar.